comenzar este curso bíblico que va a consistir en un estudio comparado de los 4 evangelios. Los 4 evangelios es lo que vamos a ver en el curso. Hasta donde alcancemos, tal vez no alcancemos a terminarlos, pero vamos a intentar. Yo voy a estar compartiendo los primeros 3 evangelios, los sinópticos. A los 3 primeros evangelios se les llama evangelios sinópticos porque son semejantes. San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan es un evangelio que lleva una estructura diferente. Entonces lo va a compartir Isabel también durante estos días, en la segunda parte del tiempo que vamos a tener cada noche. Antes de entrar ya propiamente en materia, podemos ver características de cada uno de estos 3 evangelios. Estos 3 evangelios, les decía, son parecidos, son semejantes, pero tienen también diferencias. Cada uno de estos 4 relatos nos presenta un aspecto de Cristo. Y no es contradictorio, aunque difieren en algunas cosas, no son contradictorios, son complementarios. Los 4 evangelios nos ayudan a tener una imagen más completa, más clara acerca de Cristo. Cada evangelista capta la persona de Cristo desde un ángulo diferente, ya viéndolo por los 4 lados, los 4 ángulos, ya podemos captar con más claridad a Cristo. Es muy necesario entrar en los evangelios porque, como decía ya desde la antigüedad los santos, desconocer los evangelios es desconocer a Cristo. Bueno, algunas características básicas de cada evangelio. No nos vamos a detener mucho, simplemente decir lo más esencial. San Mateo, como ya la mayoría de ustedes lo han estudiado, San Mateo es un evangelio en donde se destaca a Jesucristo como Rey. Se presenta a Jesús principalmente como Rey. No quiere decir que no lo presente también como Hijo de Dios, también como Mesías, también como Salvador, pero el aspecto que más sobresale es el de Rey. Es un evangelio que va a estar continuamente hablando sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús comienzan con conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Las parábolas que nos cuenta ahí son sobre el reino de Dios. Ya al comenzar el evangelio se destaca que Jesús es el hijo de David para enfatizar ese aspecto de que Jesús, por ser hijo de David, es rey, es el rey que viene a reinar para siempre, del que Dios le habló a David. O sea que Dios le prometió a David que un descendiente suyo reinaría para siempre. Este es un evangelio, que destaca el reino, lo que es el reino de Dios. Y por lo tanto también es un evangelio de conversión. Destaca mucho también la necesidad de convertirnos para entrar al reino de Dios, porque es imposible entrar al reino de Dios si no estamos dispuestos a obedecer al Rey, a someternos a Él. Así que este evangelio es un evangelio de mucha enseñanza. Ese de los 4 es el más rico en enseñanza. Es un evangelio muy propio para el discipulado. ¿Queremos ser discipulados? De veras, entrar en serio en el discipulado, pues hay que entrar en los evangelios y unirnos a aquel grupo de los discípulos.
Hay que compartir, convivir con Pedro y con Juan y con Santiago y Andrés y Mateo y todos los demás, aquellos primeros discípulos de Jesús. Entrar en los evangelios es asociarnos a ese grupo de discípulos de Jesús para conocer a Cristo, recibir sus enseñanzas, ser testigos de lo que Él hacía, de su muerte, de su resurrección, después recibir el Espíritu Santo y poner en práctica la enseñanza del Señor. Es entrar en el discipulado. No piensen que alguien en especial nos tiene que discipular. El único maestro que tenemos los cristianos es Jesucristo. A veces he oído comentarios aquí entre la gente de Comunidad de Renovación. Es que no hay quien nos discipule, no hay discipulado todavía entre nosotros. Bueno, no hay porque no quieren. Ahí tienen los evangelios. ¿Por qué no entran en los evangelios y se ponen directamente en contacto con Cristo, el Maestro? Claro, también necesitamos el apoyo unos de otros y la dirección unos de otros y la corrección fraterna y todo. Pero el principal medio de discipulado aquí está en los evangelios. No tenemos que estar esperando que alguien nos tenga que venir a discipular para ser discípulos del Señor. Métete al evangelio, es lo que han hecho todos los santos que han sido discípulos de Jesús. No importa en qué época vivas, aquí está la palabra del Señor, siempre actual, siempre nos habla el Señor. Bien, así que estos son aspectos destacados del Evangelio. Por eso comienza diciendo el Evangelio de Mateo que Jesús es hijo de David. Y luego al terminar también termina en ese mismo estilo o en esa línea de el reino. Termina el Evangelio con las palabras de Jesús en el capítulo 28, verso 18. Se acercó Jesús, ya resucitado, se acerca a los discípulos y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulas a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Ahí termina el Evangelio con Jesús hablando como rey. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad a Cristo? Es el Padre. Cristo está hablando aquí no solamente como Dios, puesto que como Dios ya siempre ha sido rey, siempre ha tenido toda autoridad, o está hablando como el Hijo del Hombre, como hombre. Aún como hombre, Jesucristo es el Señor, es el Rey. Bueno, esas son algunas características de Mateo. San Marcos se caracteriza por ser el Evangelio del servidor. Aquí un aspecto de Jesús que se destaca es que es servidor. No quiere decir que Marcos no hable de que Jesús también es rey y que es hijo de Dios y que es Mesías y Salvador y todo, pero destaca mucho ese aspecto, destaca mucho el aspecto de servidor. Jesús viene a realizar obras, a servir, a liberar, a predicar, a sanar enfermos. Y ahí en este Evangelio, que es el más corto de los 4, apenas tiene 16 capítulos, siempre está Jesús actuando. Y una de las palabras que más se repiten es, y enseguida, y inmediatamente, después. Es una hilación continua de hechos de Jesús. Por eso este Evangelio de Marcos, como es el Evangelio del servidor, no comienza con ninguna genealogía, ni siquiera habla de la infancia de Jesús. Comienza ya con Juan el Bautista, que está predicando, preparando el camino, y luego inmediatamente entra Jesús en escena a servir. Y termina el Evangelio de San Marcos con las palabras de Jesús: vayan a servir. Lo mismo que yo he hecho, vayan y háganlo ustedes también.
vayan a predicar, vayan a sanar enfermos, echar fuera demonios, etc. Bautizar. Este Evangelio de San Marcos no fue escrito por uno de los 12 apóstoles. Mateo sí fue de uno de los 12. Marcos fue un discípulo de Pedro. Así que Marcos estaba muy familiarizado con la enseñanza de Pedro. Seguramente lo oyó una y otra vez contar acerca de los hechos de Jesús. Este Evangelio de San Marcos, aunque es un evangelio que habla mucho de las obras de Cristo, sin embargo también hay muchos pasajes donde dice que Jesús madrugaba para irse a orar, o que pasaba toda la noche en oración, para enseñarnos que mientras más servicio demos en la obra de Dios, más necesidad tenemos de orar, de estar en comunión con el Padre. O sea que todo lo que Jesús hacía era en comunión con el Padre, dirigido por el Padre. Luego pasamos al Evangelio según San Lucas. San Lucas destaca el hecho de que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Salvador. Es el que viene a salvar, a buscar lo que estaba perdido. Este es un evangelio que destaca mucho la misericordia. En este evangelio es donde vienen las grandes parábolas de la misericordia. La parábola del buen pastor, la parábola del hijo pródigo. Este evangelio también destaca el hecho de que Jesús es el lleno del Espíritu Santo. Ya desde el comienzo del evangelio habla de que por obra del Espíritu Santo se encarna y que todas las obras que realiza Jesús son bajo la acción del Espíritu Santo. Este evangelio comienza con la anunciación, con dos anunciaciones: la anunciación de Juan el Bautista a su padre Zacarías y la anunciación a María. Se le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Y este evangelio termina con las palabras de Jesús a los discípulos, donde les dice: miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Termina Jesús hablándoles del Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, espérense aquí en Jerusalén. Este Evangelio de Lucas también es el Evangelio donde habla mucho de los pobres, habla de los pequeños. También destaca mucho el papel de la mujer. Aquí habla mucho de mujeres, de María, de Isabel, de Ana la profetisa, de otras muchas mujeres, y destaca el papel de la mujer. Incluso en las parábolas que pone Jesús menciona mujeres, que una mujer se le perdieron, tenía 10 monedas, se le perdió una y se puso a barrer y a limpiar la casa hasta que la encontró. Otra mujer que toma unas medidas de harina y las mezcla con levadura hasta que se fermenta toda la masa. En fin, en este Evangelio aparece cómo Jesús también tiene discípulas, no solamente discípulos. En aquel tiempo se usaba que nada más se podía tener discípulos, los maestros de Israel solamente tenían discípulos. Pero Jesús también enseña y habla con las mujeres.
también las admite como discípulas suyas. Esto nos da a entender que Jesucristo viene a restaurar el plan de Dios para la mujer, o sea, nos habla de que hombre y mujer tienen la misma dignidad delante de Dios. Este evangelio también es un evangelio que habla mucho del gozo, el gozo. Recuerden que el gozo es diferente a la alegría. Alegría es algo más externo, más que se caracteriza por la risa, el ruido, cosas así. Pero el gozo es algo más profundo, es algo que va más al espíritu. Entonces habla mucho del gozo ya. Desde las primeras páginas habla del gozo de los pastores, el gozo de Isabel, de María, y así, de ese gozo de tener un encuentro con el Señor, de escuchar su palabra, de que se convirtieron, creyeron en el Señor, entonces viene el gozo. Y ese mismo estilo de presentar las cosas sigue después en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque también el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Bueno, entonces estas son algunas de las características de estos tres primeros evangelios. El cuarto evangelio ya después lo irá a explicar más Isabel. Vamos a empezar en Mateo. Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego ya va dando la lista desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá de Tamar a Farés y a Sará, etc. Hasta que llega a David, y después de David sigue dando toda la lista que sigue. Entonces vamos a repasar un poquito la historia de los antepasados de Jesús. Poniendo fechas, porque eso ayuda mucho a situarnos. Primero, pues, Adán, como ya hemos explicado otras veces, Adán no es un nombre, no es nombre propio. Adán significa el hombre, o significa los hombres, o significa la humanidad. Cuando habla la Biblia de que Dios creó al hombre, quiere decir Dios creó. Cuando dice Dios creó a Adán, quiere decir Dios creó al hombre, o creó a los hombres, o creó a la humanidad. Es lo que significa la palabra Adán. La palabra Eva significa mujer. No es nombre personal, sino es un nombre genérico. Bueno, ¿cuántos años hace que Dios creó al hombre? Pues no podemos determinar una fecha. Es un pasado sin fecha conocida. Pasado sin fecha conocida. Después la Biblia nos narra todo lo que sucede después de los primeros seres humanos hasta llegar a Noé. Noé, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Cuántos años hace que vivió Noé? Tampoco lo podemos determinar. No hay dato histórico acerca de esto. Eso también es un pasado sin fecha conocida.
aunque hay muchos vestigios y señales de un diluvio, de una gran inundación, no se puede precisar con exactitud cuándo sucedió. Es Noé. Luego viene Abraham. No quiere decir que no haya otros personajes ahí intermedios, también se habla de otros, pero nada más ahí están mencionados los principales. Está Abraham. De Abraham sí sabemos cuánto tiempo hace que vivió, más o menos. ¿Cuántos años hace? 2000 antes de Cristo, o sea, hace 4000 años. Hace 4000 años que vivió Abraham, es decir, 2000 años antes de Cristo. Es lo que menciona aquí Mateo. Después de Abraham, pues ya viene toda la lista. Isaac, Jacob, después de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Pero no todos los 12 hijos iban a heredar la promesa, sino nada más uno, que fue Judá. Judá. Bien, Dios le prometió a Abraham 3 grandes cosas, además de otras bendiciones, pero 3 cosas principales le prometió. Una tierra, la tierra prometida, una descendencia numerosa con la cual se formaría un pueblo. Así que Dios le promete una tierra, un pueblo que se va a formar con sus descendientes y una bendición. Porque le dice, en ti, en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. La bendición va a llegar a través de Abraham, a todas las naciones. Y esa promesa es la más importante, porque se refiere a Cristo. Cristo es el descendiente de Abraham, a través del cual va a llegar la bendición a todas las naciones. ¿Y esa bendición a qué se refiere? Es al Espíritu Santo, precisamente. O sea, dice Dios, bueno, que a través de ese descendiente de Abraham van a ser bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, por medio de Cristo, que es el descendiente de Abraham, viene la bendición. ¿Pero en qué consiste la bendición? Bueno, consiste en varias cosas, en la salvación, el perdón de los pecados, etc. Pero sobre todo se refiere a que vamos a recibir el Espíritu Santo que Dios quiere, porque es por el Espíritu Santo que vamos a tener la vida de Dios. Es lo que dice Gálatas, San Pablo dice, para que en Cristo recibiéramos la promesa de Dios. Y esa promesa es el Espíritu Santo. Bien. Así que tenemos ahí los descendientes de Abraham, comenzando por Isaac, luego Jacob. Jacob, que más tarde se llamará Israel. Jacob e Israel es la misma persona. Las 12 tribus que se formaron con cada uno de los hijos de Jacob se llamaron el pueblo de Israel, porque su antepasado común era Israel, es decir, Jacob. Esas 12 tribus se mantuvieron unidas como por unos 1000 años. Por 1000 años estuvieron unidas y formaron el pueblo de Israel. Bueno, esos descendientes de Abraham se tuvieron que ir a vivir a Egipto. Después de 400 años regresaron, conducidos por Moisés. Moisés, otro de los grandes personajes de la Biblia. Después de Moisés lo sucede Josué. Y después de Josué vienen los jueces. Hubo varios jueces en Israel. El último juez fue Samuel. Samuel, que fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Este primer rey de Israel fue un rey de acuerdo con los deseos de los hombres. Fue elegido por los hombres y falló. Después viene otro rey, que es David. David, un rey
elegido por Dios, de acuerdo con el corazón de Dios. David fue un rey fiel, un hombre fiel a Dios. Dios pudo reinar en su pueblo en algunas ocasiones. Por ejemplo, en tiempos de David, Dios reinaba sobre el pueblo de Israel, pero había otras ocasiones que Dios no podía reinar porque el rey decía, yo soy el rey, yo soy el que mando. Pero David no decía, yo soy el rey de Israel, decía, Yahvé es el rey de Israel. Yo solamente soy su servidor, su representante, encargado de hacer que se cumpla la voluntad del Señor. Después de David viene Salomón. Y después de Salomón vino la división del reino. Después de Salomón vino la división, la decadencia. Se dividió en dos partes el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Los del norte eran 10 tribus y los del sur eran 2 tribus. Esas 10 tribus del norte desaparecieron con el tiempo por su infidelidad a Dios y fueron dispersados. Solamente quedó en el sur la tribu de Judá, porque la de Benjamín también se fue diluyendo después. Quedó la tribu de Judá, y es que Dios había prometido que era por la descendencia de Judá por donde iba a venir el cumplimiento de la promesa. A este pueblo de Dios primero se le llamó hebreos por ser descendientes de Abraham, luego se les llama Israel por ser los descendientes, por Israel, por Jacob, y luego judíos por ser descendientes de Judá. Bien. Hebreos, israelitas y luego judíos. Bien. Después de David, los reyes que le sucedieron, la mayoría de ellos fueron infieles a Dios. Entonces, quienes sostuvieron la esperanza, quienes sostuvieron la fe, la fidelidad a Dios y la esperanza del futuro Mesías fueron los profetas. Los profetas. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores. Hubo profetas que escribieron, hubo otros profetas que no escribieron. Son muchos los profetas que hubo en todo ese tiempo, desde David hasta Cristo. Entonces, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Y desde Abraham hasta David, ¿cuántos años pasaron? 1000 años, pasaron 1000 años. Desde Abraham hasta David son más o menos 1000 años. Y de David a Cristo son otros 1000 años. Entonces, según la cronología bíblica, estamos actualmente en el 6º milenio, vamos a entrar ya en el 7º milenio, desde Adán, aunque tiene mucho de simbólico, sobre todo al principio. Ahí desde Adán a Noé, según la cronología bíblica, son 1000 años, aunque pues por otros datos sabemos que ese periodo puede ser mucho más largo, pero los datos bíblicos lo hacen consistir en 1000 años. Es que hay alguna enseñanza que Dios nos quiere dar ahí. Bueno, son de Adán a Noé 1000 años, de Noé a Abraham otros 1000 años, de Abraham a David 1000 años, y de David a Cristo 1000 años.
Y de Cristo a nosotros ya llevamos 2000. Entonces estamos esperando el séptimo milenio. El séptimo tiene un significado especial en la Biblia. El 7 ya es símbolo de perfección. En cambio, estamos en la sexta etapa, es imperfección. Estamos en una época de imperfección, muy centrada en el hombre, porque el 6 es el número del hombre. En cambio, 7 es número divino, es número de Dios. Y octavo es número de eternidad. Así que vamos a entrar ya al séptimo milenio y ahí es muy probable grandes cambios, un volverse hacia Dios o un reinado de Cristo. Cristo ya viene a reinar por 1000 años, de lo que habla la Biblia. Así que es un tiempo de expectación que va a pasar ya en esta nueva etapa en que vamos a entrar. O tal vez el Señor ya va a acabar con el mundo, ya van a explotar las bombas atómicas que hay y entonces ya viene una nueva creación. Tiene un simbolismo. El 1 es el número origen de todo, ¿verdad? Significa unidad. El número 2 significa, pues, tanto división como también, no es un número malo, significa división o separación, o también algo que está uno frente a otro para ayudarse o complementarse. El 3 es un número perfecto, es el número sagrado también de Dios. Dios es la Trinidad. El 4 es el número universal, 4 puntos cardinales, hay 4 para designar todo lo que es el número terrestre, digamos. Se refiere a todo lo de la Tierra. 4 estaciones, 4 puntos cardinales, en fin. Entonces siempre se designa con el número 4. El 5 es el número de la gracia, lo que se da gratuitamente. El 6 es el número del hombre y significa imperfección. Por eso el número del anticristo es 666, es totalmente imperfecto. Y el 7 es número de plenitud, significa plenitud, o que algo ya está completo, ya está terminado. Está completo, está pleno. Y el 8 significa eternidad, 7 más 1, algo que ya permanece para siempre. Y así, ya los otros no los recuerdo bien, pero, por ejemplo, 40 es número de prueba, aparece mucho en la Biblia también. 50 también es número perfecto. 12, sí, 12 significa gobierno, se habla mucho de los 12 ancianos, de los 12 apóstoles, en fin. Sí. 50, perfección. Bueno, no nos vamos a detener. No sé por qué me metí a esto de los números. Bien. Así que, dice Mateo, verso 17, así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo.
Su marido, José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo, y le puso por nombre Jesús. Bueno, aquí es muy sencillo lo que está diciendo. Nos está narrando lo que sucedió con ocasión del nacimiento de Cristo. Queda aquí muy claro, en estos cuantos versos, que Cristo Jesús viene de Dios, que se encarnó en el seno de María, no por intervención de ningún hombre, sino por intervención de Dios. Es por obra del Espíritu Santo. También aparece el nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Dios salva, Dios interviene. Y salva aquí en este caso no solamente de alguna opresión humana o de tipo político, sino viene a salvar de los pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. También viene aquí otro nombre, Emmanuel. Algunas personas dicen, bueno, por fin, ¿se va a llamar Jesús o se va a llamar Emmanuel? Bueno, Jesús es nombre propio, pero Emmanuel, en unas traducciones dice, no dice se llamará Emmanuel, sino que dice, y será Emmanuel. Y será Emmanuel. En otras dice, se llamará Emmanuel, pero yo creo que es más correcto traducir, y será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Quién es ese Jesús que va a venir? Pues ese Emmanuel es Dios con nosotros. Bueno, características que vemos aquí de José y de María. De José dice aquí el relato que era un hombre justo. También de él se dice que no quiso poner en evidencia a María, pues él veía que estaba esperando un hijo sin que hubieran estado viviendo juntos. Entonces no quiso ponerla en evidencia porque si él la denunciaba la iban a apedrear. Entonces José amaba a María y aunque pensaba dejarla, sin embargo quiso protegerla. También vemos que José es un hombre de fe, porque cuando tiene aquella revelación que Dios le comunica en sueños, cree lo que Dios le está diciendo y revelando. Y además de creer, obedece. O sea, no es una fe puramente intelectual, sino es una fe viva, que pone en práctica lo que Dios le dice. ¿Y de María qué vemos aquí? En este relato, ¿qué podríamos decir de María? Pues que es una mujer de fe, de confianza total en Dios, porque no abre la boca para nada, ni se defiende, ni trata de justificarse, sino simplemente espera que Dios intervenga y aclare las cosas. María simplemente guarda silencio y cree y espera en Dios.
Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo 1 de Mateo y ahora pasamos a Lucas. No vemos Marcos porque Marcos no dice nada de la infancia de Cristo. Pasamos a Lucas. Dice, comienza San Lucas diciendo: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Así que muchos intentaron escribir los relatos acerca de Cristo. O sea que cuando Lucas escribió, ya estaba escrito el Evangelio según San Marcos, que fue el primero, y estaba escrito también el de Mateo. Ahora Lucas también va a poner por escrito lo que él ha investigado acerca de Jesús. Y había además otros relatos de ese tiempo, pero que no quedaron en la Biblia, que ahora los conocemos como evangelios apócrifos. Apócrifos no porque sean malos, sino porque la autoridad de la Iglesia de los primeros siglos no los incluyó, no juzgó que reunían todos los requisitos para ponerlos en el canon, o sea, en la lista de libros aprobados, y quedaron como libros descartados o apócrifos. Dice Lucas que él ha investigado diligentemente todas estas cosas y las ha puesto por orden. Este libro lo envía a Teófilo. Teófilo, ¿quién es Teófilo? Puede haber sido un amigo de Lucas o un discípulo de Lucas, pero Teófilo somos todos nosotros también. La palabra Teófilo quiere decir amigo de Dios. Teo significa Dios y filo, amigo. Teófilo, a todos los amigos de Dios se les envía este escrito, para que tengamos solidez en lo que hemos creído. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría. Muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré?
porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel, y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio ante los hombres. Voy a tomarme unos 3 minutos para explicar cómo está esto de cómo sucedió. Significa el terreno donde estaba el templo. Aquí está el plano de lo que era el templo de Jerusalén. Este cuadro grande sería el atrio, aunque después de este atrio había otros atrios más, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, ¿verdad? Bueno, pero el pueblo ordinariamente se reunían aquí en el atrio a cantar, a orar, a danzar. Ahí también ofrecían los sacrificios en el altar, y aquí los sacerdotes se purificaban en la piscina de bronce, que siempre estaba llena de agua limpia. Y este es el lugar santo, y este es el lugar santísimo. Así que Zacarías pertenecía a la tribu de Leví, era descendiente de Aarón, lo mismo su esposa Isabel. Así que los sacerdotes, como eran muchos, se turnaban por grupos, y le tocó al grupo de Zacarías servir. Entonces Zacarías no vivía en Jerusalén, sino en otro pueblo, y los días que le tocaba ofrecer el incienso, los sacrificios o lo que le tocara, se iba a Jerusalén, y ahí pasaba unos días. Y eso era cada año, le tocaba su turno. Entonces a él le tocó entrar al lugar santo a ofrecer el incienso. Aquí en el lugar santo está la mesa de los panes, el candelero de los 7 brazos con las 7 luces, y el altar del incienso junto a la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Solamente los sacerdotes podían entrar aquí al lugar santo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Así que a Zacarías le tocó entrar, nada más entraba uno solo, y todos los demás, tanto los sacerdotes como el pueblo, se quedaban acá en el atrio, orando, ofreciendo la alabanza a Dios y la adoración, mientras que acá adentro se estaba ofreciendo el incienso, que era el símbolo de la oración que el pueblo estaba haciendo afuera. Y la gente se extrañaba de que Zacarías no saliera. Perdóname, pues duraban un rato mientras ofrecían el incienso y luego salían, pero Zacarías no salía. Y es que tenía esa visión, ahí tuvo esa visión del ángel que le está anunciando el nacimiento de Juan. Y luego Zacarías como que no creyó, pidió una señal y dice: ¿cómo puede ser esto? Yo soy viejo, mi esposa también. Entonces el ángel le dice: puesto que no has creído en mi palabra, vas a quedarte mudo hasta que estas cosas se cumplan.
Entonces salió Zacarías, salió pues todo así como fuera de sí por aquella visión que había tenido, y no podía hablar, y les hablaba por señas, y así se quedó Zacarías mudo, y así dice el relato. Zacarías no recobra el habla hasta acá, hasta en el versículo 64, donde dice que ya cuando Zacarías cumplió la orden que Dios le había dado y le puso el nombre de Juan al niño, hasta entonces recuperó el habla. En este relato vemos el contraste entre Zacarías y María, que viene la anunciación de María enseguida. Bien, pues hasta aquí llegamos. Es de notar solamente lo que el ángel le dice a Zacarías acerca de Juan. Le da ya una descripción de quién va a ser Juan. Dice que va a ser motivo de gozo para muchos por su nacimiento, va a estar lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, va a convertir a muchos al Señor, irá delante del Señor preparándole el camino, viene con el mismo poder de Elías, con el mismo espíritu de Elías. No quiere decir que Juan fuera Elías mismo, sino tenía el mismo espíritu, esa fortaleza que había en Elías. Bien. Y va a prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Otra cosa que vemos aquí es que cuando Isabel, la esposa de Zacarías, quedó encinta, consideró que por fin Dios le quitaba el oprobio. Y también lo que el ángel le dice a Zacarías ya cuando está muy viejo, le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. ¿Hasta cuándo? O sea, desde hacía años, yo creo desde recién casados, le estaban pidiendo a Dios que les diera hijos, y hasta ahora que estaban viejos, le dice el ángel, no temas, tu oración ha sido escuchada. Bien, el Señor siempre escucha y cumple, aunque no en el tiempo que a nosotros nos parece, sino en el tiempo de Él. Es que este era el tiempo apropiado para que se cumpliera la petición de Zacarías, porque era el tiempo en que ya venía el Mesías, mientras tanto no podía nacer Juan el Bautista. Dice Isabel de ese oprobio que Dios le quita porque entre los judíos, como entre los pueblos antiguos, se consideraba un oprobio no tener hijos. Entonces Isabel toda su vida había cargado con ese oprobio de que no había tenido familia. Esta idea, esa concepción se quitó ya con la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, da a entender, y sus enseñanzas, su ejemplo, también la manera de vivir de algunos de sus seguidores desde el comienzo, es que el no tener familia no es ningún oprobio, sino es una forma de vida a la que Dios llama a algunas personas, y es una manera de seguir de cerca al Señor, ocupándose más directamente de Él. Bien. Pues ya hasta aquí terminamos, ya se terminó nuestro tiempo. Tenemos unos 7 minutos de intermedio. Señor, te damos gracias por esto que nos has dado en tu palabra.